Bien, como les comentaba, cuando vamos a generar un gráfico, una de las formas en la que lo podemos realizar es colocarnos dentro de lo que es el rango de datos que quiero yo graficar. Me voy directamente al apartado de insertar y me voy al apartado de gráficos. Generalmente podemos presionar el de gráficos recomendados y automáticamente Excel me va a dar una sugerencia de cuáles son los gráficos más adecuados para la información que voy a estar utilizando, que es lo que podemos ver en esta ocasión. Me está sugiriendo un tipo de gráfico donde son columnas agrupadas y donde tiene la información correspondiente. Pero también podemos ver en la parte inferior de esta gráfica que tenemos un gráfico circular, un gráfico de barras o uno de embudo. Voy a seleccionar, dado que el ejercicio nos requiere que hagamos el de columnas, lo voy a elegir, le doy clic en aceptar y podemos ver que tenemos el gráfico tal cual viene en la solicitud del ejercicio. Aquí sí vemos, hay un título que dice elecciones al Congreso. Entonces, ese lo podemos asignar directamente en el apartado de título. Cabe mencionar que todos los elementos que contiene el gráfico yo los puedo estar operando directamente desde la barra que va a aparecer ahorita en este lado que voy a mostrar. Ok, la canción quiero que me muestre una de ellas. Bueno, ahorita la hago que aparezca del lado derecho. Aquí yo puedo ver precisamente todos los datos, todos los elementos que puedo utilizar en el gráfico. No solamente los títulos como el que tenemos en la parte superior, sino también le puedo poner títulos al eje, donde puede mostrarse qué es lo que significa cada uno de ellos. Puedo mostrar la tabla de datos que está en la parte inferior de la pantalla. Lo voy a agregar. Voy a agregar las leyendas. Las leyendas refiere, cada uno de los datos que voy a graficar, los vamos a conocer como series. Es decir, todo esto, lo que es el colegio 1, yo lo voy a identificar como una serie de datos. Y es la información que voy a graficar. Cuando yo tengo los elementos, puedo poner precisamente lo que serían, las leyendas que refería los nombres de las series que estoy utilizando. Incluso si quiero una línea de tendencia, eso lo vamos a ver más adelantito, que es una línea de tendencia, lo vamos a ver con otro gráfico. Si se fijan, de todas maneras, aquí el gráfico se ve muy chiquito, muy amontonado. El gráfico como tal, si yo lo quiero trabajar con mayor amplitud, yo puedo darle en mover gráfico y en automático me va a decir dónde lo quiero, si lo quiero en otra hoja de cálculo de las que ya tengo existentes o creo una hoja nueva. Aquí yo voy a crear una hoja nueva y le voy a poner ejercicio 13 gráfico, que es el gráfico 1. Y este gráfico me lo está pasando a una tabla aparte. Si yo además quiero cambiar lo que sería el color, la trama, bueno, que sería la forma en cómo se está distribuyendo esto, para eso tengo este pincel de estilo y donde puedo también cambiar lo que serían la distribución de colores que puede tener el gráfico, o si también puedo hacer alguna intercalación de colores, eso ya de manera conforme van cambiando las series. Generalmente una serie, es decir, un gráfico como tal, una serie de datos tienen el mismo color. Es raro que nosotros cambiemos lo que sería, hagamos un cambio de la información. Ahora bien, si se fijan, aquí tengo la distribución de los datos conforme a la tabla donde me dice que es el progresista, el conservador, el ecologista, el independentista, etc. Pero yo puedo hacer un cambio de filas por columnas. ¿A qué me refiero con filas por columnas? Esto significa que yo en lugar de graficar las filas aquí horizontalmente, cada uno de los posibles datos que yo voy a tener hacia abajo van a ser posibles valores. Voy a agregar otra serie y voy a poner datos igual aleatorios.
Igual vamos a copiar el formato. Y esta serie de datos la voy a agregar precisamente al gráfico. Para agregarlo, precisamente para agregar más datos al gráfico, lo que tengo que hacer es meterme en la pantalla de gráficos. Aquí tengo los datos del gráfico. Me voy a donde dice seleccionar datos porque voy a agregar una nueva serie. Y en lugar de llegar hasta la línea G3, voy a llegar a la línea G4 para que tenga todo esto y voy a agregar aquí la serie. El nombre de la serie va a ser colegio. Ah, bueno, ya cuando le cambié el rango creo que solito se agregó. Ya tengo aquí el colegio 2. Vean que cuando yo agregué la nueva serie, ahora agregó un nuevo color precisamente a un lado del que ya habíamos dado de alta previamente. Pero si ahora en lugar de agruparlos por tipo de partido de los que están participando en esta elección, quiero agregarlo por lo que serían cada uno de los colegios, yo puedo cambiar filas por columnas. Cuando yo le doy cambiar fila por columna, podemos ver que tengo ya precisamente el colegio 1, el colegio 2, y podemos notar que hay un ligero cambio en lo que sería la distribución de colores entre cada uno de los partidos. Es más notorio si yo hago una selección multicolor, porque con ellos se hace una intercalación entre los diferentes valores que tiene cada una de las series de datos. Si ustedes ven, acabo de cambiar entonces de que tenga yo más valores de lo que estamos manejando. Aquí yo puedo poner en este título del eje, que era uno de los elementos que hace un momento agregamos, número de votos, y aquí abajo podemos poner participantes. ¿Ok? De igual manera en el gráfico podemos cambiar lo que sería la forma en cómo se hace una distribución, bueno, un diseño, un tema. Si recuerdan, nosotros estuvimos trabajando con los temas en Word y estos temas me permiten a mí tener una forma de tener un estilo, vamos, un diseño gráfico. Vean, yo puedo aquí cambiar la forma y vean cómo cambia incluso que le agrega, por ejemplo, leyendas en la parte inferior, que le agrega la tabla de datos. Puedo ir ajustando de acuerdo a lo que yo quiera. Y también puedo cambiar el estilo con la distribución de colores. Un fondo negro con neón, un fondo negro con realce un pequeño 3D. Si se fijan, puedo ir cambiando de acuerdo al documento que estemos elaborando. Recuerden que cuando nosotros estamos haciendo un documento para entregar información hacia, ya sea para un reporte ejecutivo o para un cliente al que queremos sorprender, debe ser de manera homogénea la información que estamos trabajando. Es decir, si ustedes tienen un diseño en un documento de Word que es bastante sobrio y no tiene combinaciones de colores muy llamativas, pues nuestros gráficos también deben de mantener ese sentido, deben de evitarse precisamente el contrastar demasiado con el resto de la información que estamos manejando. Ahora, nosotros ahorita hicimos el gráfico seleccionando, quedándonos, ubicándonos dentro del rango de datos que nosotros tenemos. Pero, por ejemplo, si yo tuviera la información separada y tuviera, por ejemplo, un colegio 3 con datos, por ejemplo, así. Obviamente, el rango como tal deja de ser un rango porque ya las filas de datos no son continuas. Es decir, si yo me pongo aquí y le doy en insertar gráfico,
Si se fijan, ya no me está tomando toda la información que yo quiero. Vean, solamente está tomando en colegio 3. Lo mismo pasa si me pongo en colegio 2 y solamente me va a tomar una parte de la información. Es importante mencionar que ustedes podrían decir, bueno, pero si voy a graficar, voy a tener toda la información junta. No precisamente. O sea, su información depende del origen que ustedes estén manejando. Si es algún reporte donde tienen la información en diferentes hojas de cálculo, en diferentes hojas de libro, obviamente no lo podrán realizar a menos de que quieran hacer un resumen. Sin embargo, la otra manera de poder realizar el gráfico para que se vaya actualizando con respecto a la información que se va generando sería directamente meternos cuando le damos aquí en insertar gráfico, vamos a donde dice nuevo gráfico. Voy a, por ejemplo, seleccionar aquí y voy a agregar cualquier tipo de gráfico. En este caso ya tengo aquí lo que sería lo que quiero, donde voy a hacer mi lienzo para trabajar. Voy a darle en seleccionar datos. Y aquí lo primero que voy a hacer es ir agregando cada una de las leyendas que estarían siendo aplicadas. Es decir, cada una de las series de datos y para este ejercicio corresponderían a cada uno de los colegios. Yo voy a seleccionar precisamente el nombre de la serie es Colegio 1 y los valores de la serie va a ser cada uno de los registros que tenemos por aquí. Le doy a aceptar. Ahora agrego la siguiente serie que sería Colegio 2. Agrego los valores de la serie. Agrego la tercera de las series que sería Colegio 3. Y agrego los valores de la serie. Con esto tengo la primera parte de mi gráfico. Vean, ya tengo lo que son cada uno de los valores que me va a representar, pero no tienen los títulos o lo que sería el eje horizontal de la información. Para esto, del lado derecho de la ventanita emergente que nos apareció, tenemos que decir quiénes van a ser mis títulos. En este caso, las etiquetas, yo le voy a dar clic en editar y voy a seleccionar el rango de elementos que corresponden a los títulos de la serie del eje X, en este caso. Con eso yo ya puedo tener la información referida hacia esto. Si adicionalmente requiero otro tipo de datos, también lo puedo ir agregando. Con esto incluso puedo hacer nuevamente el cambio que hacía hace un momento de filas a columnas o de columnas a filas. Cualquiera de los dos los puedo estar trabajando de manera simultánea y puedo seguir con la forma en cómo estuve trabajando el resto de la información. No sé si hasta ahorita hay alguna duda sobre lo que es el uso de gráficos. No, profe, está claro. ¿Seguros? Ok. Vamos a hacer de este mismo ejercicio el siguiente, pero ustedes me van a ir diciendo. Ya saben que voy a ir preguntando a los que no traen su cámara activa. Ok. El siguiente de los gráficos, obviamente refiere... bueno, me faltó nada más otra cosa antes del otro tema. Aquí yo también, si yo ya tengo un gráfico, pero no me convenció la forma en cómo está ubicada o que no representa lo que yo necesito, yo también puedo cambiar el tipo de gráfico de acuerdo a lo que yo ya tengo. Me voy precisamente a la parte de gráficos y no me aparece. Le doy botón derecho al gráfico y le doy en cambiar tipo de gráfico. Cuando yo le doy cambiar tipo de gráfico, puedo yo elegir nuevamente ahora entre cada uno de los tipos de gráficos que tenemos. Me voy a ir a un tipo de gráfico circular, de pastel, por así decirlo, y tengo aquí la información. Cabe mencionar que cuando elijamos un tipo de gráfico tenemos que ser conscientes de que debe de representar la información.
Si se fijan aquí cómo está distribuida la información, no me es muy relevante. ¿Por qué? Porque obviamente aquí yo estoy haciendo una gráfica de más series de datos y aquí ya solamente me está dando, por ejemplo, lo que son los progresistas, cosa que en este caso ya no me funciona. Y aquí vean, lo tengo ahora por colegio, tampoco me funciona. Entonces voy a eliminar las otras dos series de de las selecciones para que represente la información y ahora sí ya tengo la distinción del tipo de gráfico, obviamente del colegio 1, de cada uno de los partidos. Nuevamente lo voy a mover el gráfico a una hoja aparte para poder jugar con lo que serían los elementos que vamos a manejar. Voy a seleccionar este fondo oscuro y dentro del diseño voy a poner que me le ponga tanto la leyenda como la serie. Vean que en este momento me acaba de agregar los valores correspondientes al nombre de la serie y a la cantidad de votos. Yo puedo jugar precisamente con la distribución que tengo de la información. De igual manera puedo cambiar, por ejemplo, que el pastel se abra. Si quiero destacar algo en particular, por ejemplo, si quisiéramos poner que los resultados son significativos o estos como tal, o sea, nosotros podemos jugar con ello. Si nosotros nos metemos en la parte de las propiedades del gráfico, puedo también incluso cambiar el diseño 3D del gráfico. Así que aquí tenemos precisamente la parte donde yo puedo decir, ok, quiero que la perspectiva no sea en 15 grados, sino que sea en 45. Quiero que sea en plano. Quiero que sea en 15 grados, etcétera. Podemos decir que quiero que gire sobre uno de los ejes o gire sobre el otro de los ejes. Todo esto nosotros lo podemos manejar cuando tenemos gráficos 3D. Incluso podemos cambiar el tipo de sombra que queremos aplicarle como tal. Vean, podemos jugar prácticamente con todo lo que sería nuestro gráfico como tal, para que este mismo tenga coherencia con lo que se está trabajando. Podemos cambiar todo ese tipo de aspectos de lo que sería nuestro gráfico. Este gráfico obviamente es el otro que nos refería precisamente al ejercicio, tanto agregarlo con el aspecto de un gráfico de barras como un gráfico de, de pastel. Ahora bien, en el ejercicio que sigue, bueno, en el mismo del 13, pero en el apartado B, a ver, le voy a preguntar a ver quién. Ricardo, dime los pasos que voy a seguir para hacer el gráfico con respecto a lo que me dice el ejercicio. Ricardo, creo que Ricardo no está. Yo, prof. A ver. ¿Quién es yo? Marvin. A ver, espérame, Marvin, te veo. Ya te vi. Okay. Selecciona las celdas con las que quiere estar trabajando. En este caso sería desde la A1 hasta la D8. Y nos vamos a insertar.
Después nos vamos a la pestaña insertar y en recomendaciones de gráficos nos van a aparecer pues, varios gráficos ya preestablecidos que nos recomienda. Le damos en el que mejor se acomode, por ejemplo, en el primero, que es de barras, le damos a ¿De aceptar. verdad? En el ejercicio, ¿cuál nos está pidiendo? Ah, de veras no había visto. Sí, es uno de barras, pero en 3D, ¿no? De hecho, son como cilindros, ¿no? ¿Ah, sí? Ah, bueno, entonces lo podemos cambiar a uno de cilindros. A ver, Para lo eso, ¿qué les busco. parece si nos vamos a todos los gráficos Ajá. y podemos ver precisamente lo que podemos encontrar aquí? De aquí De lo tengo que... aquí están en 3D, ¿no? Ajá. Ahora Es- se apega al del ejercicio, sí, porque es- están agrupadas. ajá. Ok. Entonces, ¿y ahí ya qué hago? Y ya le da en aceptar. Le da clic en aceptar. Dar. Y luego, Y luego, a ver, permítame tantito. Ay, espérame. Le da en bueno, puede trabajar con él desde ahí o le puede dar clic derecho para mandarlo a otra pestaña, clic derecho encima del gráfico, ajá, y lo puede mandar a otra pestañita para trabajar más a gusto, ¿no? ok. Y Ajá. luego, Y ya desde ahí, pues, pues ya lo vamos modificando, ¿no? no, pues dime qué hacer. O sea, tú me estás dando los pasos que tengo que hacer. O sea, tú nada más dime y yo lo voy haciendo. Ah, voy. Para Ah, modificar, abrir un Excel, ¿no? voy. ¿Mande? Abrir un Excel. Necesitas Acuérdate que el ejercicio dice que son cilindros. ¿Cómo lo cambio a cilindros? Nos podemos ir ¿a dónde? ahí está la brochita, ¿no? Está la No, brochita. no, Y ahí luego, no. ¿O sí? Están las opciones, ¿o no? no sé, a ver ustedes, la idea es de que ustedes me vayan diciendo. No. Entonces, Mm, ¿Dónde le podemos? No sé Profe, cómo podemos hacer cilindros. ¿qué pasó, América? y está ahí en estilos cuando se cambia a cilindros, ¿no? Nada más que tiene que ir bajando. Si se fijan, todos estos prácticamente lo único que me cambia es el color, la coloración. Vean. Ahora, si yo quiero cambiar la forma de una de las series, por ejemplo, yo voy a elegir esta serie, ¿sale? Voy a darle botón derecho y me voy a dar formato a la serie de datos. Y aquí yo puedo elegir si quiero que sea un cuadrado, sea una pirámide parcial, un cilindro. Y le doy formato ahorita a la siguiente línea, a la siguiente, ¿cómo se llama? A la siguiente serie. Las versiones más antiguas de Excel directamente tenían un formato para precisamente que eran gráficas de cilindros. En las versiones más recientes, lo que yo he podido observar es de que ya no tienen directamente esa opción de cilindros. Entonces, pero digo porque ahorita lo que tú comentabas, América, a lo mejor desde tu computadora sí está esa opción de manejarlo a través del estilo de forma directa. Insisto, las versiones más recientes ya no lo tienen así, o al menos dentro de lo que he podido observar, ya no se maneja así como antes. Vamos a cambiar el diseño. Sí, exacto, es que en la mía sí está y por eso era más fácil Era más fácil, sí, cambiarlo de estilos. Ajá. efectivamente. O con razón. Era una de las formas más cómodas de hacerlo. Digo, yo también, créanme que la primera vez que hice este ejercicio con sus otros compañeros del otro grupo que ahorita es el tercero, me fui también con esa finta y me quedé así, ¿cómo era? Y ahora dije, no, pues ahorita ya sé cómo es, porque ya lo había vuelto a hacer. Pero esa es otra de las cosas que nosotros podemos estar manejando. Que el ejercicio, además, vean, aquí lo tiene como si estuviera en una perspectiva todavía más amplia, no como lo graficamos nosotros ahorita.
Nosotros, si se fijan, todavía lo tenemos muy plano. Todavía me falta cambiar lo que sería el estilo del fondo. Todavía más. Es que el ángulo que tenemos, necesito cambiar lo que sería el giro 3D. Vamos a cambiárselo a... A ver. Me gusta mucho. No, creo que no hay mucho que cambiarle al giro. Nos falta ponerle el título del gráfico. El título del gráfico sería climatología. Y vean que dice que pongamos las leyendas en la parte superior. Entonces vamos al título del gráfico, que sería climatología. Y de acuerdo con esto tenemos que agregarle las leyendas. Recuerden que para agregar los elementos del gráfico lo hacemos con este signo de más que tiene un lado derecho. Le vamos a quitarle la tabla, dejamos las leyendas, nada más las leyendas las ponemos en la parte superior. Y esa parte lo podemos elegir desde el diseño del gráfico. Entre los diseños viene en algo así. Ah, no. ¿Dónde está? Aquí. Quiero mostrar también la línea secundaria. Es un color oscuro. Obviamente para que se note precisamente la información. No sé si hay alguna duda sobre este gráfico. ¿No? No, profe. Yo sí tengo Oye, duda, profe. voy a detener esta presentación porque ya nos quedan muy poquitos minutos y volvemos a ingresar. ¿Sale? Y ahorita vemos las dudas.